Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 18 de Pin Podcast. 18 pedazos de episodios ya que llevamos y nos estamos mejorando episodio a otro. Cada episodio que pasa vamos un poquito mejor. Lo que siguen siendo lo mismo son los invitados, aunque vamos cambiando poquito a poco, pero estamos rotando, estamos haciendo como los equipos de fútbol. Traemos rotaciones una semana, vamos cambiando, vamos moviendo a gente y hoy ha vuelto después de un episodio como los árbitros de fútbol en la nevera, no por nada malo, no por nada malo, eso hay que dejarlo claro, pero ha vuelto el señor Gorka Fernández. ¿Qué tal, Gorky? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, ya estoy de vuelta. Me habías mandado a la nevera una semana, pero aquí estoy. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿estás todo bien en general? La vida, ¿qué has estado haciendo este fin de? Este fin de semana he tenido un fin de semana movidito. He tenido jornada del Precheste con 40 niños pequeños, de benjamines alevines de la Comunidad Valenciana, que hacemos de 10 a 2 un sábado al mes. Y por la tarde me fui a ver un partido de liga y esta mañana me he ido a ver el campeonato de la Comunidad Valenciana de personas con discapacidad mental. Para los que nos gusta mucho el fútbol, eres un panenquita de mucho cuidado, ¿eh? Eres un panenquita del ping-pong de los buenos, ¿eh? Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, pues vamos al lío, que hoy tenemos muchas cosas aquí en el turrón, hoy tenemos bastantes cosas de las que hablar, y una de ellas, de las que vamos a empezar ya hablando, es de la jornada de Superdivisión, porque hemos tenido cambio de líder. Hemos tenido cambio de líder para sorpresa de nadie, en cierto modo, porque sabemos muchas veces que Priego es favorito a ganar la liga, pero bueno, todavía estamos aquí con un equipo que sigue enganchado con los mismos puntos, así que hay liga todavía, obviamente hay liga, pero ha cambiado que Priego ahora está primero por el simple hecho de tener menos partidos perdidos en los encuentros que juega. Ambos, tanto Priego como Olot, tienen 11 puntos, 5 victorias y un empate. La diferencia es que tienen los mismos partidos ganados, pero Priego tiene 6 partidos perdidos y Olot tiene 9. Entonces, la clasificación, antes de arrancar con la jornada, queda de la siguiente manera. Priego primero, seguido de Olot con los mismos puntos, Alicante tercero, Arteal cuarto, ambos con 8 puntos. Y luego viene un triple empate en la quinta, sexta y séptima posición. Borges, Irún y Visit Pontevedra están con 6 puntos. Atlético San Sebastián, después del empate cosechado este domingo, se queda con 5 puntos. Hospitalet, tras su victoria, con 4. El décimo y al límite del descenso es Alcira con 4 también. La Escala está en descenso con 3 puntos. En la cola del pelotón, sin sumar todavía un punto, UBU-TPF Burgos 2031. ¿Qué te parece, Gorka, si nos metemos ya en faena y vamos a analizar partido por partido a ver qué ha pasado en esta jornada de Superdivisión? Vamos Perfecto. con el primer partido, va. Borges 4, Alcira 1. El primer punto de Yutaito, pero después 4 partidos seguidos de Borges para llevarse los 2 puntos en casa. Bueno, sabemos que si Borges trae a Horacio, es un equipo muy duro de ganar. También Alcira no se presentó como un equipo muy malo en Borges. Y bueno, la clave del partido son los 2 puntos de Horacio. Creo que Marc estaba en Estados Unidos este fin de semana, pero la verdad es que buena victoria de Cesc Carrera sobre Guillot y los 2 puntos, y bueno, Joan Masip también, y 2 puntos de Horacio. Para que la gente se ría un poquito de mí, venga, que también yo tengo que recibir un poquito. Yo dije que Alcira iba a ganar este partido, primera que me llevo en la jornada de hoy. No es la única que me llevo, me he llevado ya alguna, entonces vamos a tener que sufrir hoy nuestras predicciones tan buenas que nos están pegando fuerte. Muy Real Cruz Azul difícil, Priego, dime, perdona, muy, Gorka. muy difícil también acertar los resultados sin saber las alineaciones. Me pongo el escudo protector de Gorka y bueno, me sirve para no recibir tanto. Priego, íbamos con Priego. Priego ganó 4-2 a UBU-TPF 2031 en un partido que sorprendentemente el jugador japonés que ha llegado, ha aterrizado hace poquito en España, sacó los 2 puntos.
hizo muy buena actuación. Sin embargo, un poco cojo el equipo de Burgos, que le falta un jugador quizás más para conseguir puntos. Se queda a las puertas de sumar contra el actual líder. Sí, bueno, yo creo que era también el primer partido de Borna Petek, ¿no? O el segundo. Sí, El primero. sí. Entonces ha habido varios extranjeros que han debutado este fin de semana en la liga. El jugador japonés no lo he visto jugar, pero bueno, dos buenos resultados. Ganó a Carlos y ganó a Salifú en Sí. dos partidos. Y la clave estuvo en el partido de Borna Petek con Diego Chen. Ahí hubiera sido un empate. Y el último partido, yo creo también Borna Petek tenía buena opción para jugar con Carlos. Y detalles pequeños, pero podía haber sido tranquilamente una victoria 4-2 para Burgos, ¿eh? Sí, sí, sí. Del colista ante el líder. Fíjate qué curioso. Colista contra líder, 4-2 y sufriendo bastante priego. Pero bueno, saca la victoria adelante. Victoria que ayuda muchísimo para ponerse, como digo, primero en la clasificación. El que no está primero, pero que está ahí un poquito. Por cierto, yo dije que Priego ganaba. No me la jugué. Pero bueno, es lo que hay. El que no está primero, pero que también se quiere acercar poquito a poco, en este caso ambos equipos incluso, a la zona alta, son Irún y Pontevedra, que firmaron un 3-3 en, para mí, uno de los partidos de la jornada, por nombres también que traían, nombres como Andrés Silva o Bene de Colag, que son jugadorazos, pero al final se quedó con un empate a 3 gracias a Dani Palacios, ¿no? Y es que Dani Palacios en esa sala tiene magia. Sí. Aunque no sea un jugador que ahora mismo sea súper profesional en esto, porque el tío tiene su trabajo y bueno, le dedica menos tiempo que muchos otros jugadores, sigue ganando en Superdivisión y yo soy de los que más me alegro de ver este tipo de victorias. Un gran resultado, yo creo, para Palacios. Yo creo que uno de los que me está decepcionando un poco en este inicio de la liga, no me quiero adelantar, pero es Nico Galvano. Más que nada por el simple hecho de que hemos visto muy buenas temporadas de Nico y al final este año se nos está quedando un poquito corto el hecho de que no esté quizás ese nivel de ganar un puntito y por eso estamos viendo en vez de 4-2 para Pontevedra, que era lo que veíamos muchas veces, ahora nos estamos quedando a las puertas de los 2 puntos de Pontevedra. Un Pontevedra que yo dije que iba a perder, ha conseguido salvar un empate. Omar dijo que iba a empatar y ha conseguido sacar un empate. Omar es que es el rey de los empates. Para los que nos escucha todos nuestros podcasts, Omar es el rey de los empates de Pontevedra. Quiere que empate todos los partidos porque así sabe que suma 22 puntitos muy buenos Pontevedra y va a acabar en una posición buenísima. Y eso que tú dices del tercer jugador creo que es muy importante en la Superdivisión y se ven los equipos de abajo es que sus terceros jugadores no están puntuando demasiado, ¿sí? Y bueno, Benedek Ola, un jugadorazo para mí premium de la liga, del nivel de Horacio, del nivel de John Persson, así que cada vez que viene él, los otros equipos tiemblan. Es de esos jugadores, como dices tú, es premium, es versión de pago. Ujú. Es el jugador que marca la diferencia de momento en la liga. Y bueno, como decías tú también, Horacio, por ejemplo, va 6-0. También Pantoja va 6-0 Sí, ahora sí. mismo, que es algo a destacar. Un jugador español que esté, aunque bueno, Horacio es español también, pero nacionalidad argentina también. Entonces lo cuento como español puro a Pantoja. Así que bueno, este 3-3 que nos ha dejado Irún con Pontevedra, bueno, un partido muy bonito, muy entretenido. El que también fue entretenido, pero maratoniano, porque yo he de decir que es un partido que ni yo mismo pude terminar de narrar. Aprovecho para decir que estuve haciendo multipantalla de la jornada del viernes. Pusimos 4 partidos en mi canal de Twitch. Y queremos, si yo estoy disponible la semana que viene, poder hacerlo, lo intentaremos hacer, siempre y cuando no juegue, cosa que no sabemos todavía. Entonces, bueno, a lo que iba, partido maratoniano, Hospitalet 4, Arteal 2, pero es que de los 6 partidos que se jugaron, 5 se fueron al 3-2. Y yo la verdad es que el viernes por la tarde no tuve la ocasión de ver muchos partidos, pero llegué muy tarde, me conecté y eran las 11 de la noche y todavía estaba el partido en juego. 11 de la noche. Es increíble, ¿eh?
yo creo que este es el partido que Omar Bentancor saca de sus casillas. Es el partido que Omar hubiera perdido 2 años de vida narrando este partido, porque yo recuerdo que terminó efectivamente sobre las 11 de la noche. Es que claro, es que miramos cuando empezó y empezó a las 6:30, Gorka. Es que vaya tela de partido, duró mucho, eso sí, muy entretenido, disfrutable para cualquiera que pudo verlo, pero un poquito cansado para el espectador quizás hasta cierto punto. Sí, como tú has dicho, 5 partidos 3-2. Empezó con la derrota de Norbert sobre Gastón Alto, luego Norbert se ganó contra Humberto 3-2, 15-13. Entonces, bueno, un partido de que podía haber se decantado de cualquier lado de los dos. A ver, no era un partido que tenía yo en el anterior podcast analizado, que no había puesto un resultado, pero bueno, pero yo esperaba que Hospitalet, si presentaba un equipo fuerte, podía sacar algo, pero no esperaba ni mucho menos que pudiera ganar a un Arteal que venía con Gastón Alto, que obviamente no es Esgoropoulos, pero también es un jugadorazo a tener en cuenta. Sí, sí, la verdad es que muy buenos 2 puntos de Hospitalet. Era difícil acertar seguro esta semana la quiniela, un pleno al 15 con este partido. Así que buena victoria para Hospitalet. Muy buena victoria, como también puede ser un muy buen empate el que sacó la escala en Alicante, perdón, en Girona contra Alicante, 3-3, con 2 puntos perdidos por Diego Lillo, Alberto Lillo un poco en modo MVP, sacando los prohibidos, entonces 2 puntitos de Alberto, 2 puntitos en contra de Diego. El puntito que falta, pues de Zatouska contra un Iker González, que nos alegra mucho ver otra vez a Iker compitiendo en la Superdivisión española. Yo me alegro mucho de volver a ver a Iker. Sé que perdí el partido contra Diego 2-0, 9-5 y consiguió remontar el primer partido del encuentro. Así que, bueno, creo que un buen empate para los dos equipos, aunque yo creo que Alicante buscaba un poco más, ya que el jugador chino, bueno, de Taipei de la escala estaba en Estados Unidos este fin de semana jugando la Liga de Estados Unidos. Un buen empate para la escala, le ayuda a remar un poquito hacia la parte más fuera del descenso. El problema es que también los que estaban abajo han sumado. El caso de Hospitalet ha pasado de tener 2 puntos a 4, entonces sale de esa zona de peligro y de momento la escala es el que está navegando en la zona de descenso de momento, porque todavía quedan muchas jornadas. El partido que cerraba la jornada es el que enfrentaba Atlético San Sebastián contra el que era el líder de la tabla, el CDT Olotca de Villa Permar, que ha pinchado, ha sumado un punto solamente en tierras del Atlético San Sebastián, con un person espectacular, ganando 3-1 a Provost y ganando 3-0 a Smudenko. ¿Es difícil o no es difícil jugar ahí en la pista del Atlético San Sebastián? Mira que me habían avisado, mira que me habían dicho, ten cuidado que es difícil. Sí, sí. He de decir que no es el campo más difícil en el que he jugado en toda la liga. Para mí, lo diré siempre, el campo más difícil es Burgos. Me parece el sitio más difícil de jugar con diferencia. Es una parte buena para Burgos, si estás acostumbrado, puedes sacar muchos puntos. Pero sí es verdad que aquí en San Sebastián, en el campo del Atlético, partido difícil, ¿eh? De estos no son del todo bonitos para el espectador, aunque se han visto buenos partidos, ¿eh? ¿Cuántas horas antes del partido vas a estos lugares que son un poco más difíciles para calentar más? A ver, nosotros hemos jugado a las 10 hoy. Tuvimos que viajar ayer. Ayer pudimos entrenar en la pista de Atlético, que agradecemos ya aquí que nos dejase entrenar en la zona donde íbamos a jugar ya. Entonces, pudimos entrenar, adaptarnos un poquito más. Quizás no ha sido tanto el choque como otros equipos que, bueno, es decir, a lo mejor han ido directamente, pero yo creo que o no han podido entrenar antes, que es la diferencia principal. Pero bueno, en resumen, yo contento y descontento un poco a partes iguales, porque pinchamos después de 5 victorias, pero mejor un empate que nada cuando íbamos 3-1 perdiendo. Sí, sí. Bueno, sufrirán más los equipos que vayan en enero y febrero, pero bueno, también traer un jugador premium, como hemos dicho antes, como John Persson, que va a perder muy pocos partidos en la liga, muy buen jugador, y luego un jugador chino que ha conseguido ese punto, en este caso contra ti,
Bueno, es un empate más o menos justo. Sí, al final es el partido mío 3-2-11-9 con el jugador chino, que podía haber sido un 4-2 para nosotros o el 3-3 como ha sido Eso es. para un puntito cada uno y que en cierto modo se van los dos contentos, unos menos que otros y unos más que otros. Los que también tienen que estar contentos, Gorka, y vamos a seguir con en nuestra sección de noticias, son los participantes del Campeonato de Europa bueno, ¿cómo lo llamas tú? Porque yo no sé cómo llamarlo, me gustaría que en este caso tú que entiendes mucho, ¿cómo se llama, cómo se puede llamar a Ander Cepas? ¿Cómo se llama este campeonato? Vamos al turrón, ¿cómo se llama esto? Normalmente Para. pero personas con discapacidad. Ok. Es que yo Pero no quiero meterme en fregados de que venga uno y me diga, no, ¿por qué has dicho tal? Yo antes de decir nada, yo iba a decir personas con discapacidad, pero no me meto ahí a decirlo así como si nada. pero Entonces, yo quiero elegir el MVP de la jornada. es verdad, que nos queda el MVP. Espérate. Sí, sí, vamos a elegir, por favor. Que me voy yo aquí a un lado y se me olvida el otro. Venga, va. Lo hacemos rapidito, va. MVP de la jornada. En el puesto número 2 voy a poner a Alberto Lillo, se lo Ok. merece, pero es que las dos victorias de Marc Miró este fin de semana se merece mucho, mucho este MVP. Yo me voy a quedar con Alberto Lillo, no por llevar de la contraria, que también, que ya sabes que a mí me encanta, pero más que nada porque el calibre de las victorias de Alberto es muy, muy grande. El número 82 del mundo no es para nada una mala victoria y mucho menos 3-0. Entonces, la victoria ante Kulchiki por 3-0 y la victoria ante Grela, los dos polacos, por 3-1, para mí le da esa condición de MVP de la jornada. MVP de equipo de la jornada. Hospitalet, esa victoria en casa es digna de MVP. Y también tengo que decir que a mí me gusta mucho ver siempre un entrenador de verdad en el banquillo de Hospitalet en los partidos, ¿sí? Que echo de menos en muchos equipos de Superdivisión un entrenador, así que les doy mi MVP esta semana. Se lleva el MVP Hospitalet de esta jornada, pero para mí se lleva el MVP también por la dedicatoria de Norbert Tauler en redes sociales a Pin Podcast. Es el toquecito que le ha dado ese plus para llevarse el MVP, al que agradezco mucho que nos peguen esos palitos porque aquí nos gusta el choque y que estén pendientes de nosotros. Eso es que estamos haciendo las cosas bien. Jugador decepción de la jornada. Palito de la No, jornada. Lo tenemos que llamar de otra manera. Palo de la jornada palito de la o jornada ya. colleja. Yo lo tengo claro. Yo estoy dudando entre dos, lo que pasa es que uno me tira un poco, me da mucha pena. Sé que no lo está pasando bien, que es José Carlos Guillot, perdió dos Okay. puntos en Borges. Le voy a dar mi voto de confianza todavía, yo confío mucho en él, y voy a darle mi palito de la jornada a Enio Méndez, que perdió dos puntos contra Hospitalet. Yo me quedo con los dos, ¿eh? Sí que creo que el palito, digamos, más grande se lo lleva Guillot y yo si tuviera que poner a alguien por delante es a José Carlos Guillot. Pero también recalco lo de Nio Méndez, yo ya he experimentado, que bueno, lo puedo entender por la edad, digamos, ya de Enio, que quizás está un poquito más jorobado, digamos. Vamos ahora sí con nuestros queridos medallistas españoles en el Campeonato de Europa, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ellos, que se lo merecen. ¿Cuántas medallas han caído, Gorka? Pues hasta ahora cuatro en individual. Y qué medallas, ¿eh? Qué medallas, qué medallas. Vaya tela, ¿eh? A ver, te dejo a ti un poquito que lleves el rumbo en esta parte, porque yo sé que tú eres un auténtico crack en el tema de los para, así que te dejo que carrilees tú hoy esta sección. La verdad es que yo estoy muy contento con los cuatro jugadores que han tenido la medalla. Varias medallas son muy inesperadas, pero hay mucho trabajo detrás de las cuatro. Hay tres jugadores del equipo de promesas paralímpicas, que es la nueva generación que empezó hace unos años, que son medalla de bronce para Olaya Martínez, la primera jugadora en tener una medalla en Paralímpico en 30 años. ¿Sí?
Sí, señor, es un gran hito. Yo creo que es algo que muchas veces no nos damos cuenta, que no tenemos, al final, no sale quizás tanto en la noticia, digamos, pero joder, 30 años es algo que para mí debería de salir en la tele, que tendría que estar en cualquier lado y sin embargo no se menciona lo suficiente. Enhorabuena para Y, Olaya. y no es la única, porque Martina Sande en silla hizo cuartos de final y bueno, Pilar tuvo un grupo muy difícil y Cristina también, pero bueno, ahí está el equipo femenino tirando para arriba, ¿eh? Es muy importante que ambos equipos, tanto el masculino como el femenino, estén en auge, pero bueno, recalcamos también en el caso del equipo femenino por el hecho de que llevan tanto tiempo sin tener una medalla. Correcto. Y también la mayor sorpresa es la medalla de Gonzalo. Gonzalo, el Ujú. jugador sevillano que entrena en el CAR de Murcia, Sí. medalla en clase 7. Ayer hablé un poco con él y me dijo, yo me veía campeón ya después de lo que he logrado. Y es que al que ha quedado campeón ya lo había ganado este año, así que bueno, ganó al número 5 después del grupo y en cuartos de final tenía un partido complicadísimo y consiguió ganarlo, así que medalla de bronce también para Gonzalo, al igual que, bueno, tenemos 2 medallas de plata, una en silla y una en pie. Ander nos tiene más acostumbrados, lo ha tenido cerca, la medalla de oro, por Más primera cerca que vez, nunca, ¿eh? 1-1-9-9 con Devos hoy, el último set ya se ha escapado un poco, pero 1-1-9-9, un par de decisiones y se hubiera puesto 2-1, Devos tampoco estaba jugando muy bien, ha hecho alguna falta de saque, estaba un poco con miedo, ya yo creo que le está viendo un poco las orejas al lobo, ¿sí? Ya lleva sin perder, no sé, muchísimos años, creo que la última vez que perdió con alguien fue con José Ruiz en Ha 2015, llovido ya, ¿eh? Ha llovido. 2015, 2016, 2017, no recuerdo. Pero sí, medalla de plata para Ander y medallón de plata para Eder Rodríguez. Sí, Medallón señor. en clase 3 para Eder Rodríguez. Oye, eso, yo que conozco un poquito también a Eder, de que le he visto muchas veces cuando yo jugué en Parla, me alegro un montón por él. Me parece un resultado espectacular, ¿eh? No sé si él lo tenía en mente, no sé si él quizás era consciente de ello, pero una medalla de plata es increíble. Yo creo que se ha soltado un poco la melena, se clasificó a París con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. En París consiguió ganar el primer partido contra el jugador, un jugador que estaba top 10. Vino la reina a ver ese partido, luego estuvo la reina con toda la familia, se soltó la melena y ahora va a ser padre dentro de muy poquito, que le quiero dar la enhorabuena y Enhorabuena, hombre. yo creo que ya ha dicho voy a jugar todo lo que sé y ha ganado a dos de los mayores favoritos para este torneo en cuartos de final y en semifinales. Sí, señor. Oye, ahora, has dicho lo del tema de Ander y también me he acordado yo, claro, tú has estado en San Sebastián mucho tiempo y has tratado, imagino, con dos jugadores que han sido medallistas aquí, ¿no? Con Ander y también con Olaya. No sé si la gente lo sabe, pero oye, yo lo sé y creo que la gente debería de saberlo, ¿no? Que tú has estado involucrado con ellos en este proyecto que fíjate cómo está saliendo. Sí, con Ander empecé ya, él tenía 14 años, yo no fui su primer entrenador, fue Jin, una jugadora china, entrenadora china, que ahora está jugando División de Honor en Gijón. Ujú. Mucha experiencia. Ella fue la primera entrenadora de Ander y claro, yo estuve 4 años con él, desde los 14 a los 18, pero con Olaya sí que empecé yo como entrenador. Yo fui su primer entrenador cuando ella llegó allá por 2018, septiembre, octubre de 2018 y nada, 7 años después tiene una medalla en un campeonato de Europa, que bueno, yo sabía que este momento iba a llegar. Ella ha ganado a jugadoras top 10 y le quedan muchas medallas por conseguir, estoy seguro. Hombre, estamos hablando de que es equipo promesas paralímpicas, entonces queda todavía mucho camino y nosotros que nos alegramos desde aquí en este reconocimiento para ellos que están haciendo un gran trabajo a nivel del tenis de mesa para. Entonces nos alegramos un montón por todos ellos y esperemos que nos queda todavía la competición de dobles, que a ver si puede caer alguna más, ¿no? Sí, hoy han empezado los dobles mixtos. Tenemos 3 parejas en cuartos de final de dobles mixto.
Y a mí la Puede que me hace ser, ¿eh? especial ilusión es la de Ander y Olaya en clase 17, juntos. Claro, claro, hombre, cómo no, te tiran los colores, hombre. Me tira los colores. En el europeo de hace 2 años no pudieron jugar juntos. Esta vez sí. Y han ganado un buen partido hoy contra unos turcos. Mañana tienen cuartos de final contra una pareja holandesa. En principio es un buen partido. Y yo creo que con el cuadro que tienen pueden llegar a la final. A ver si Olaya en el dobles mixto tiene que restar un poco bien y Ander finaliza el trabajo. Y también han perdido 3-2, 11-9 la pareja de Alejandro Díaz y María Migueles. Qué pena. Y la pareja de silla de Dani y Cris, Dani Rodríguez y Sí. Cris, están en cuartos de final también. Y Gonzalo y Pilar también han ganado una pareja rumana, creo que era en octavos, y están en cuartos también. Qué bien. A ver si llega una o dos medallitas más, quizás, y terminamos el europeo. 6 medallas sería, yo creo, un exitazo para los nuestros. Y les deseamos desde aquí lo mejor. No sé si quieres decir algo más, Gorka, o. Sin olvidarnos con los dobles masculinos y dobles femeninos, que todavía hay más posibilidades de medalla. Claro, es verdad. Es que yo estoy poniendo 6, pero igual tenemos alguna más. No, pero Entonces, con bueno. 6 o 7 estarían muy bien, sí. Yo veo bien 6, pero si tenemos alguna más, no vamos a decir que no. Vamos con lo último que nos queda de nuestra sección de noticias, un poquito así rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, porque luego, lo vais a ver ahora, tenemos un invitado especial que está esperándonos y que tiene muchas ganas de entrar, porque lo que vamos a hablar es muy interesante. Pero primero vamos con el Mundial Junior. ¿Por qué, Gorka? Porque ha arrancado el Mundial Junior, todavía no han arrancado los nuestros, si no me equivoco, pero bueno, pero ha arrancado ya, ¿no? ¿Algo que nos quieras decir? Ha empezado la competición de equipos, nosotros no participamos en equipos, pero bueno, ya sabemos los cuadros de individual. Dani juega contra David Santosi, un húngaro que quedó campeón de Europa Junior este año. Creo que Dani no suele estar, de todos los años que lleva jugando contra él, no suele estar muy cómodo contra él, pero bueno, ahora también es un Dani mucho más maduro, con mejor nivel y veremos qué tal. María juega en primera ronda con la jugadora alemana Mia Grisel, una jugadora pico corto en la derecha, Sí. muy buena jugadora, de las mejores de Europa, así que un cuadro difícil para María, pero bueno, la primera ronda siempre es difícil para todos. Bueno, al final, yo creo que es un tema de que adaptarse al sitio más que otra cosa, porque ahora el nivel está muy igualado en este tipo de torneos. En los juniors al final estamos viendo ya en equipo muchas sorpresas, entonces va a ser más un tema de acostumbrarse. Yo, por ejemplo, he podido hablar con Dani y Dani no está muy contento con las condiciones. Veremos a ver cómo se adapta, pero de momento con bola Ginge, mesa Tíbar, pabellón muy grande, no está muy cómodo, me lo ha transmitido, he podido hablar un poco con él, pero al igual que él no está cómodo, habrá mucha gente que no esté cómodo. Esa combinación no es que sea la mejor para jugar a tenis de mesa. En cambio, el pabellón está guapísimo, no sé si lo has Está visto, muy todas las guapo. mesas He están muy chulas. visto fotos, muy guapo, ¿eh? A mí me gusta más que el formato de la WTT de una mesa. Sí. Y bueno, también tenemos la competición de dobles mixto, que Dani juega con Matu y Nina, primeros cabezas de serie en un campeonato del mundo, no está mal. Número 1, ¿eh? Lo que Ojo. pasa es que, bueno, ya desde la primera ronda que jueguen va a tener partido difícil, en segunda creo que eran unos coreanos, así que bueno. Y también Dani juega el dobles con jugador polaco Marcel Blasic, creo Sí. subcampeón de Europa Junior este año. Y bueno, ahí hay varias opciones, estaremos atentos al Mundial. Estaremos estos días atentos al Mundial y si tenemos algún resultado destacable, o si no, lo mencionaremos también aquí en los próximos episodios. ¿Qué te parece, Gorka, si nos vamos con nuestro invitado? Que la gente, no sé, lo estará, sabrá quién es porque lo habremos puesto en la miniatura o no, ya veremos. Pero ¿qué te parece si vamos con él? Perfecto, con muchas Venga, ganas. pues vamos a por nuestra siguiente sección y conocemos al nuevo invitado de Pin Podcast. Seguimos con la sección de salseo, de debate, de picanteo, que nos gusta a todos, que a la gente le encanta verlo. Fíjate cómo se frota las manos Gorky. Y es que, bueno, Gorka, hemos traído, al igual que decíamos antes que tenemos jugadores premium, hoy hemos traído invitado premium. Hoy hemos traído a alguien que nos pedía mucho, alguien que me va a cobrar mucho dinero, la factura ya veremos cuando me llegue. Pero bueno, pero me dejo de rodeos. Bene González, ¿cómo estás, Bene? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, lo primero.
Y nada, la verdad que muy bien y también con ganas de venir a hablar con vosotros un ratito. Gorka, tú que le dedicaste unas palabras hace ya unos podcasts muy, muy buenas. Leí en redes sociales que Ben hasta casi se emocionó, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso no es fácil. Estoy muy contento de que al final le hayamos engañado para venir aquí. A Gorky no podía decirle que no. Es que Me ha escrito os esta habéis juntado tarde y dos malos, ¿eh? no sé decirle que no. A ver, es que Gorka es un tío que se hace querer, eso hay que decirlo, y tú también, Bene. Por cierto, antes de meternos en faena, que la gente está viendo ya de lo que vamos a hablar, un poquito, Bene, cuéntanos, ¿estás aquí en Madrid ahora? ¿Qué estás haciendo? Un poquito así rápidamente. Sí, estoy ahora aquí en Madrid y nada, entré a trabajar a finales de septiembre aquí en una empresa. Bueno, es la empresa que está llevando Yola en España y bueno, pues estoy trabajando ahora ahí en la parte de comercial, ventas, sponsors, un poco, pues bueno, todo ese rollo. Sigo conectado con el deporte, con el tenis de mesa, con el pickleball también en este caso. Y bueno, pues colaborando también con otras marcas de la división. Y nada, la verdad que contento. Un cambio importante, algo diferente, pero bueno, no tuve, me hubiera gustado también seguir con lo que estaba haciendo en alto rendimiento, pero al no poder ser, pues bueno, la verdad que es una buena opción también y estoy muy contento, la verdad. Bueno, hay que hacer cambios a veces en la vida y yo creo que es algo que es normal en la vida, tener cambios, ir de un lado para otro. En tu caso, pues has ido de Alemania a España. Yo creo que es un buen cambio, también te digo. Sí, sí, sí. Irte de Alemania a España es un buen cambio. Hombre, la verdad que sí, he Pero estado bueno, muy a vamos gusto, he a estado muy a... ir. Bueno, Bueno, nada. Habla. perdona. No, no. Si es que yo me escuchaba con un poquito de retraso. Entonces, nada, solo eso, que me parecía bueno en tu caso el cambio de Alemania a España. Pues, venga, yo voy a intentar. Yo voy a estar quieto para que me respete. A ver si la imagen no regala. Y no, pues con el audio. La gente lo escuchará en formato audio. Vamos al lío. El negocio de ser entrenador personal. Este es el título que he puesto yo de esta sección, digamos, de esta parte. Entonces, me gustaría saber por un lado, ¿qué pensáis de este nuevo modelo de negocio quizás que está viendo en los últimos años de ser entrenador personal de unos jugadores, de hacer a lo mejor ese, coger a un grupo de jugadores y ir con ellos a los torneos? Me gustaría saber vuestra opinión. Primero vamos a dejar que Bene dé su opinión, ya que es el nuevo. Vamos a dejarle y luego ya que entre Gorka en segundo lugar. Vale, bueno, pues a ver, yo al final veo diferentes contextos donde tú puedes aplicar un poco esto, ¿no? A mí me gustaría un poco hablarte de la parte del coaching privado en alto rendimiento o con jóvenes de alto rendimiento, pues que es lo que he venido haciendo yo también un poco estos últimos años. Y obviamente sí que es algo que en ese contexto, yo creo que Gorka luego va a ir por otra línea, pero creo que es algo que en ese contexto sí que es bastante necesario hoy en día y al final tú lo sabes, Rafa, también, pues el deporte tiende a ser cada vez más individualizado y al final, por lo que he vivido yo, cuando trabajas con grupos tan grandes, a veces es imposible que todo el mundo tenga la misma atención, todo el mundo tenga esa individualización necesaria. Así que yo sí que veo bien trabajar de forma privada con según qué jugadores en diferentes ámbitos. No tiene por qué ser solo una persona. Puede ser una persona que le ayude más en la parte mental, otra persona que le ayude más en la parte física. Al final creo que tiene que ser algo compartido, pero tener alguien que te guíe, sobre todo en la parte, como digo yo, del negocio del tenis de mesa, creo que también es importante conocerlo y es necesario, ¿no? Si no, al final
Bueno, cuando queréis intervenir, decirme, que si no yo aquí me pongo a hablar. Que no, lo que digo, que sí, que al final tenéis que tener en cuenta que son gente muy joven, que por ejemplo en mi caso vienen de muchos países diferentes, algunos ni siquiera son europeos, vienen de Sudamérica, de Asia, a un sitio completamente nuevo que no conocen a nadie y que al final se tienen que desenvolver para buscar equipos, para negociar con ellos, negociar con el centro de entrenamiento y al final son gente, pues eso, que no tiene ni idea ni siquiera del contexto ni dónde está. Ya sería difícil para un español, por ejemplo, irse a Alemania, hacer todo eso solo, pues imagínate para alguien que viene todavía de más lejos y por estos motivos yo creo que es muy necesaria esta figura y al final cuanto más acompañamiento tengas, pues mejor puede salir ese proyecto, ¿no? Sí, un poquito. Te voy a pedir, Bene, que te pongas un pelín más centrado, tipo, vayas un pelín hacia tu izquierda, si es posible. Ahí, ¿Ahí? perfecto, perfecto. Ahí, perfecto. Es que la gente yo creo que tiene que verte ahí centradito, como está Gorka también, al que ya aprovecho y pregunto. Gorka, ¿tú qué piensas de este nuevo modelo, digamos, de negocio del entrenador personal? Bueno, lo que habla Bene en los últimos años está mucho más de moda, yo creo, ¿sabes? Vienen jugadores de muchas partes donde no pueden entrenar o quieren buscar calidad aquí en Europa y bueno, llegan a un mundo nuevo, ¿no? Que nunca han visto y figuras como Bene, en este caso en Alemania, yo creo que les ayudan sobre todo a ser guiados, ¿no? Que es lo que creo que necesitan. Luego, hay, como ha dicho Bene, hay varios tipos de entrenadores privados o entrenadores personales o, bueno, en el alto rendimiento hay algunos por ahí. Yo sé que Dan Q, por ejemplo, trabaja con su entrenador privado que ahora mismo es Wan Shi, ¿no? Exacto. Yo creo que Benedict Duda tiene un entrenador que le ayuda de vez en cuando, que lo conoce de toda la vida, no sé si jugaban juntos incluso de pequeños. Bueno, aparte de tener el entrenador de grupo, digamos, como estaba Bene y Jan, ¿no? En el centro de Grumbeterbach, luego cada uno tiene sus entrenadores privados, ¿no? Y yo también he intentado un poco informarme y sé que, por ejemplo, las jugadoras japonesas de la selección, cada una lleva a su entrenador, su sparring. Es verdad que tienen mucho dinero, que se lo pagan las empresas, ¿no? Y también Sí, tenemos que hablar del tema monetario, que aquí es fundamental, ¿no? Y sí. hay personas muy ricas que han contratado jugadores profesionales para que sean incluso sus entrenadores privados y por mucho dinero en el mundillo. Así que, bueno, hay varias líneas que podemos tratar, la verdad. Uno de los. En mi caso, a mí me gusta mucho el pádel. Y una de las cosas que yo he visto en el mundo del pádel, que puede que sea una buena idea de cara a lo mejor aplicarlo en el tenis de mesa, es que el entrenador, por ejemplo, de la pareja número 1, también es entrenador de la pareja número 13, luego de la pareja número 31, de la pareja 64. ¿Qué hacen? Estos jugadores pagan al entrenador el viaje y están con él, porque no juegan normalmente entre ellos, no coinciden, hay muchas parejas. Entonces, entre varios deportistas, entre varias parejas de pádel, llevan al entrenador que les acompaña. Al igual pasa esto con el entrenador, como digo, fisios, psicólogos. En el mundo del pádel está un poquito masificado ya un poco el tema del equipo de trabajo. Entonces, se llevan a varios profesionales, pero claro, ese entrenador es entrenador de 4 parejas. Entonces, yo lo que os pregunto es, ¿esto podría aplicarse a tenis de mesa? Porque yo lo he visto, por ejemplo, en el caso de Francia, hay jugadores de la selección, no la selección A, digamos, sino del grupo B o C de la selección, que lleva a sus propios entrenadores, ya sea en grupos de 1, 2, 3 o hasta 4 personas que llevan al mismo entrenador. ¿Cómo lo veis esto? No, a ver, yo lo veo bien. Como dices, especialmente la selección francesa, pues mira, cuando estuve con Albert y con Miguel en el Campeonato de Europa Sub-21, cada chico de ellos tenía su entrenador personal allí, ¿sabes? O sea, iba como un entrenador que debía ser el coordinador, pero luego ahí el resto, cada uno tenía el suyo privado, incluso alguno llevaba también preparador físico y fisio. Sí, sí. Así que bueno, yo por mi parte creo que es una cosa que cada vez se va a dar más. Obviamente, no es solo para hablar de cosas en la mesa, de técnica, de táctica, sino yo también lo veo
en otros ámbitos que también están muy ligados a eso al final, que, por ejemplo, tú ponías el ejemplo del pádel, ya los jugadores más importantes de pádel, la mayoría están trabajando con agencias profesionales que les llevan toda esa parte de negociación de contratos con sponsor, con imagen. Hoy en día eso en el tenis de mesa, pues a lo mejor los jugadores top, que sean, yo que sé, los hermanos Lebrun, pues a lo mejor sí lo tienen, lo desconozco, pero imagino que sí. Pero para el resto de jugadores es algo que todavía pilla muy lejos y al final a mí sí que me parece algo muy importante a tratar también, ¿no? Cuando te toca, pues eso, al final hablar de dinero, que es una cosa que a veces cuesta y tampoco es fácil saber, pues, posicionarte bien, buscar equipos, hablar de esos temas cuando eres joven y al final también los equipos de alguna forma pues se aprovechan de eso en un momento dado, ¿sabes? He visto Sí. muchas cosas al final, ¿sabes? Y muchas situaciones que tener a alguien detrás que te ayude, pues creo que es importante también. Yo al final es lo que he intentado también en toda esa faceta. Te hablo no es solamente técnica, táctica, sino creo que engloba un poquito más, que creo que sí que es importante. Gorka. Hablando un poco de lo que tú has dicho de los jugadores franceses, yo creo que lo podemos extrapolar aquí a España con algunos entrenadores. Yo me incluyo, creo que Bene también, por ejemplo, en un torneo como un Spain Masters o un Campeonato de España absoluto lo hemos hecho, ¿sí? Bene ha estado con sus jugadores de Alemania, aunque, bueno, cada uno tenía su club y tal, él ha venido con ellos y ha hecho banquillo a ellos y ha hecho, bueno, la labor de entrenador, ¿no? Y yo en mi caso también lo he hecho con jugadores como Guillot o como con John Ander, ¿no? Bueno, es verdad que es diferente a lo que explica Bene, ¿no? Del tema del pádel y todo eso. Lo hacemos de una forma un poco más altruista, pero bueno, son cosas que en el futuro yo creo que van a pasar mucho más. Yo, una de las cosas que, ya te digo, con este, digamos, modelo de negocio, y con esto pasaremos ya al siguiente tema, quiero que me respondáis rápido a la siguiente pregunta. Si vamos a poner un ejemplo y me decís si creéis que es viable, si creéis que podría pasar, más hablando a nivel jugadores top, por ejemplo, en España, ¿creéis que sería posible que si se juntan, por ejemplo, vamos a poner Gorka, coge a Guillot, John Ander, coge a mí, por ejemplo, y a otro jugador, otro cualquiera. Y esos 4 jugadores dicen, queremos de tus servicios que nos ofreces. Gorka dice, por ejemplo, yo puedo analizar partidos, ver vídeos de los entrenamientos, ofrecer muchos servicios y al mes me vais a pagar X cantidad, sin contar los viajes, imagínate que quieren que vaya con Gorka, o sea, quiere que Gorka vaya a un torneo internacional con ellos, eso ya iría aparte. ¿Vosotros creéis, ya os digo, respuesta cortita, me refiero, simple, rápida, ¿creéis que eso podría llegar a pasar de aquí a poquito tiempo? Se deja Bene. A ver, a mí me gustaría pensar que sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Por ¿Lo ser ves breve, viable, digamos? por ser breve. Yo, tal cual entiendo yo el deporte, sí. Bien, me gusta. Gorka, ¿tú cómo lo ves? Yo veo que el tema este del coaching privado, lo que tú dices, es un tema que no se ha puesto todavía tan de moda, ¿no? Entonces habría que ver cómo se hace, porque lo que tú dices, si tienes tú tu propio trabajo, como en mi caso, ahora aquí, y tener lo que tú dices, 3, 4 jugadores, no sería fácil. Tener que estar hablando con ellos habitualmente, acompañar torneos, planificar, analizar, ver sus partidos, porque tienes que ver sus partidos y no una vez, sino 1, 2 o 3 veces para ver qué ha fallado, en qué puedes trabajar. Y al final, bueno, ellos están entrenando, vamos a decir, imagínate tu ejemplo, el de Guillot, ¿no? En la sala de la Blume, donde hay varios entrenadores en la sala, pero luego vais a competir con vuestros clubes o en Italia o en torneos internacionales donde quizá, bueno, en tu caso sí que van los entrenadores que estáis allí, pero bueno, sería otro modelo, ¿no? En el que tú dices de 3 o 4 jugadores que fueran a un mismo torneo o pagar una suscripción mensual, ¿no? Sería algo así. Que, Yo lo veo bueno, así. si pagas cierta suscripción te da X servicios, si pagas más X y si pagas mucho más, pues te da todo, ¿no?
Bueno, podría ser, sí. Sí, yo justo estaba cambiando mientras que me comentabas esto, porque el siguiente tema, que va un poquito por aquí, por lo que estábamos hablando, es un poco el modelo tradicional contra el modelo online. Es decir, yo los pongo un poco el uno contra el otro, pero mi reflexión va sobre lo siguiente. ¿Son compatibles estos modelos? Es decir, Gorka podría tener su grupo en Cheste y aparte tener a sus jugadores trabajando con ellos de manera online. ¿Es posible que sea eso viable a nivel tiempo? Es decir, que no pierdas un tiempo excesivo en el modelo online, que puedas compaginarlo y que sigas teniendo algo de vida y no te dé un patatús. Yo creo que podría ser. Quizá muchos jugadores no, pero obviamente sí que podría ser. Y bueno, si en este caso, bueno, mi situación ahora es más que tengo que estar aquí, pero hay otros entrenadores que, bueno, tienen más libertad. Igual puede un entrenador irse, por ejemplo, a entrenar con un jugador. Yo hace unos años que tenía más libertad, me fui, me llamó Guillot por primera vez para irme con él una semana a Metz, que es donde él vivía. Él Sí. tenía ahí su entrenador de la sala, pero bueno, quería ver otra visión de... Y bueno, él fue el que me pagó los gastos del viaje y me dijo, vente una semana conmigo a Metz y estuvimos ahí en su centro y bueno, así empezamos un poco a colaborar, ¿no? Y todavía seguimos. Yo intento ayudarle todo lo que puedo. Así que bueno, es una de las opciones. Bene, tú no sé si tú has trabajado con algún jugador a nivel online, digamos. Yo sé que tú has tenido mucho trato ahí en Alemania con un montón de jugadores distintos en el centro allí en Grünwetterbach, pero no sé si, bueno, me imagino que conoces el tema del modelo online, digamos, de cómo se trabaja con los jugadores a distancia. Cuéntanos un poco también cuál es tu opinión de esto, de si son compatibles ambos modelos, si uno mata al otro, digamos. ¿Tú qué piensas? A ver, obviamente el trabajo presencial y cuando puedas trabajar con un jugador en la sala y verlo en el día a día, pues obviamente es mucho mejor, ¿no? Pero al final es lo que te digo, hay que adaptarse a según qué situaciones y hay según qué salas, por ejemplo, que a muchos jugadores pues a lo mejor no tengan la opción de tener un entrenador que les siga y que esté todo el rato detrás suyo y sí que les vendría bien esa figura de alguien que les acompañe y de alguien que les guíe de alguna forma, ¿no? Entonces, al final yo creo que es analizar caso por caso. Habrá jugadores que lo necesiten, jugadores que no, pero creo que sí que pueda ser compatible. Yo conozco salas muy grandes donde hay muchísimos jugadores, 30, 40, 50 jugadores, y al final es muy difícil tener una individualización así, ¿no? Entonces, en esos casos, pues si alguien se lo puede permitir y tiene esa persona de confianza, aunque que le pueda ayudar, es lo que tú dices, al final puede ser viajando con él a un torneo, sí, a veces no se puede disponer de ese tiempo. Conozco a jugadores sudamericanos que están aquí y trabajan con psicólogos y preparadores físicos de su país. Obviamente no pueden venir aquí con ellos, ¿no? Pero bueno, de alguna forma lo llevan. Yo personalmente ya te digo que nunca he tenido esa necesidad porque he trabajado con ellos en la sala y ahora, que es cuando estoy un poco más fuera, pues sí que con alguno pues sigo en contacto, pero bueno, de una forma más liviana, más altruista, ¿no? Porque al final tampoco estoy haciendo nada ya en el día a día, pero bueno, al final antes de algún partido o antes de eso, cuando acaban un partido, me preguntan alguna cosa y eso sí que sigo en contacto con varios. Yo quería preguntaros también, hablando de este tema del modelo online, si vosotros os dicen de ser entrenadores online, eh, para vosotros quiero que me digáis tres cosas que veáis, digamos, indispensables que tenga que tener un entrenador para ser un buen entrenador a distancia, digamos, que tenga que tener un buen entrenador. Es decir, yo, por ejemplo, pienso que también un buen entrenador a distancia tiene que tener buenos conocimientos para poder aplicar esos pensamientos al jugador a través de la distancia. Eso para mí me parece importante. Pero quiero que penséis vosotros tres cosas, que empiece el que lo tenga antes. Tres cosas que debe de tener un entrenador que aplique este modelo online.
Es complicado, ¿eh? Pero al final, a ver, es un poco igual que de forma presencial, ¿no? Al final las cualidades tienen que ser un poco parecidas. Obviamente, si conoces a ese jugador o a esa persona, pues es mucho mejor que si no lo conoces. Y luego, pues al final, adaptarte a las circunstancias que hay. De alguna forma, pues te tienes todavía que adaptar mejor, sabiendo también el contexto que tenga ese jugador en su sala, con los entrenadores que hay allí, con la gente que disponga donde esté trabajando que le puedan ayudar y adaptarte bien a todo eso, ¿me entiendes? Sin a lo mejor ni siquiera verlo, ¿no? Entonces eso, la capacidad de adaptarse pues puede ser una de ellas y bueno, luego lo demás pues eso, saber en qué le puedes ayudar, pues a lo mejor más en esa parte de análisis de partidos, podéis hablar esa parte táctica o esa parte de cómo afrontar determinados momentos del partido. Le puedes ayudar también lo que estaba comentando al principio cuando empezó a hablar en la parte de búsqueda de equipos, en la parte de negociar, en la parte de guiar un poco su carrera, pues cómo pues diseñar el calendario de la temporada o del mes o plantear un poco pues esos objetivos, ese calendario que al final creo que es muy, muy importante, ¿sabes? Más de lo que la gente se piensa, diseñar un buen calendario es ¿Alguno fundamental. más? ¿Alguna cosilla más que tengas en mente o dejamos a Gorka que diga sus... Dale a Gorka, que sí, ¿no? Gorka, venga, Yo, va, yo dímelo. iba a hablar fundamentalmente de planificación, de ayuda de planificación y de toma de decisiones conjuntas con mucha comunicación, yo creo. Online, ahora es muy fácil hacer FaceTime, videollamadas, llamadas, tener comunicación diaria. Bueno, nosotros, ya, si estás online, no puedes tener acceso directo en la sala todos los días a ver lo que están haciendo. Yo creo que desde fuera no puedes planear los ejercicios que va a hacer durante la semana, ¿sí? Eso es otra parte del trabajo, yo creo que de la persona que está allí presente. Pero bueno, ayudarle a tomar mejores decisiones, qué torneo jugar, ahora tienes que competir más, te veo un poco cansado compitiendo, para un poco, navidades qué hacemos, el verano cómo lo gestionas, tema de análisis de partidos, bueno, sí, yo antes hacía esto, ¿no? Con Álvaro y María en el dobles mixto también para los Juegos de París y bueno, estuviera donde estuvieran, había que pasarles un informe o algo, ¿no? Hablar con ellos antes del partido que iban a jugar tan importante y bueno, preparar eso llevaba un tiempo grande, ¿sí? Para preparar partidos. Luego verte ese partido, ver qué ha fallado, qué hemos hecho bien y ya hay quizá 6 horas después tienen otro. Entonces, bueno, el tema de la planificación y de la guía, sobre todo, es fundamental y no tanto del tema de los ejercicios y eso que hacer. Más que nada podéis hablar de objetivos a corto plazo, ¿no? En 3 meses, ¿qué puedo hacer? Trabajar cierta cosa para, pues imagínate, me hacen mucha banana, pues tengo que jugar contra la banana, ¿no? O me ponen corto derecha y tengo que intentar, pero tanto como algo más a largo plazo, cómo quiero jugar más en el futuro, ¿no? Eso sí podéis hablar. Y esa parte del entrenador que está a distancia puede hacerla, pero tema de ejercicios diarios y todo eso es muy complicado. Bueno, Eso yo es. creo que es algo que se puede incluir también en el sentido de que si tú tienes un entrenador presencial y un entrenador online, ambos entrenadores pueden tener esa comunicación y pueden trabajar conjuntamente. Esto quiere decir de que podemos dividirnos el trabajo de tal forma de que cada uno aporte en un porcentaje que veamos justo para cada uno y a lo mejor el que está online puede ver cómo hace los ejercicios que le está pidiendo a su jugador. Entonces, puede ser una buena ayuda también que ese entrenador online proponga nuevas ideas para el entrenador presencial, porque muchas veces estamos muy metidos en el hecho de un solo entrenador, pero ¿por qué no tener más de un entrenador? ¿Por qué no dedicarle más variabilidad, más nuevos conceptos, más, oye, ¿qué tal si pruebas a hacer esto? ¿Qué tal si lo otro? Mira, habla con este, habla con el otro. Igual por ahí puede estar un poquito A ver, el secreto. eso que tú comentas estaría muy bien si la comunicación es la adecuada. Si no, pues igual puede ser más un inconveniente que una ventaja, ¿me Una entiendes? pelea, Entonces, ¿no? al Casi final, una pelea. eso podría ser también. Pero si al final la comunicación es buena y la confianza es buena en todas las partes y todo el mundo tiene claro su rol y su posición,
pues obviamente que sería mucho mejor. Al final, entre cuantos más ojos, pues algo mejor puede salir de ahí, ¿no? Pero bueno, Mejor, claro, obviamente. Más equipo de hay que, trabajo. hay, que, hay que saberlo llevar, que eso tampoco es fácil al final. No es fácil. Hay Eso no es fácil. que ser buen deportista para aceptar a todo lo que tienes y hay que ser buen entrenador para saber cuándo dar un paso al lado a veces o cuándo imponerte. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Gorky, ¿tú qué piensas un poquito de esto? Yo tengo la sensación de que quizá a veces los entrenadores somos un poco posesivos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, 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 muy bien. Es que mira, ves cómo Gorka me introduce el tema. Gorka es una balsita ahí, entra perfecta, porque la pregunta que tenía yo aquí para terminar, vamos a hablar de ello tranquilamente, no tenemos prisa. Para hablar de ello, y me lo ha introducido perfectamente Gorka, es, ¿son los entrenadores posesivos? Yo creo que un poco sí, y quizá deberíamos abrir un poco la mente en ambos aspectos, ¿no? Bueno, quizá un entrenador, lo que ha dicho Bene, en el club no se le puede dar tanta individualización o en el centro donde está y necesita buscar ciertas cosas y que busque ciertas cosas en otros entrenadores, como ir a dar una clase particular los viernes por la tarde, imagínate. O, bueno, voy a escuchar a ver qué me dice este entrenador, ¿no? Voy a ir a un training camp a no sé dónde. Creo que tenemos que tener más mente abierta y que esos jugadores vean ese tipo de cosas, escuchen y, bueno, que ellos también valoren. Pero hay veces que siento que aquí en España, o, bueno, que los entrenadores tienen un poco de miedo, ¿no? A que los jugadores escuchen otras cosas o les parezcan mejor las cosas que explican esos entrenadores y quizá somos, me incluyo, ahora ya no tanto, lo he sido más en el pasado, somos más posesivos y deberíamos tener la mente más abierta. Un poco por el hecho de que como que tú piensas, dices, ay, es que si está escuchando a esta persona, como que el éxito que tenga este jugador se lo va a atribuir a la otra persona en vez de que yo me lleve mi éxito, cuando yo creo que no es todo tan blanco-negro, digamos, de decir, no, es que es solo culpa mía. Pongo un ejemplo, Pantoja. Pantoja queda o sea, campeón, iba a decir, que hace medalla en el sub-21 y a lo mejor en la sala en los últimos meses ha pasado más tiempo con Don porque Alfredo ha estado viajando más. Entonces, ahora por eso la medalla es solo mérito de Don. No, yo creo que no. Yo creo que Don hace una parte del trabajo porque impone nuevas ideas, mete cositas distintas en la cabeza de Pantoja, pero Pantoja ya trae un trabajo con Alfredo anterior y obviamente tiene un mérito también muy importante de Alfredo. O sea, creo que hay que saber, esto lo digo yo desde el lado del jugador, hay que saber entender de que esto es una medalla global, no es una medalla particular y muchas veces hay que dejar un poquito el ego al lado. También a los jugadores nos pasa, ¿eh? No es que seáis los entrenadores aquí ahora los más malos del planeta, pero que al igual que los jugadores muchas veces tenemos que saber dejar el ego a un lado, los entrenadores también tienen que aprender a que esto no es solo éxito tuyo, sino que es un equipo de trabajo. Y para mí el centro es el jugador. Yo creo Es el resultado. Gorka tiene razón. Pero yo te digo, yo pienso, quien de verdad sea buen entrenador, yo creo que es algo que no le importaría. ¿Me entiendes? El poder recibir consejos de otra gente que también sea top y que piensa que le pueden ayudar y le pueden aportar, al final para él es un beneficio también de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo no he puesto pegas a eso nunca. Al contrario, he intentado siempre beneficiarme de eso y aprender de eso también. Aprovechando toda la gente que tenía allí, yo intentaba aprender de los chinos, intentaba aprender de mi compañero todo lo que podía, ¿sabes? Y luego pues eso, y que mis jugadores o bueno, con los jugadores que yo trabajaba más, estuvieran también con ellos. Al final, para ellos era lo mejor, poder nutrirse un poco de todo el mundo, ¿no? Entonces, Es importante, sí, sí, Bene. Yo creo, por ejemplo, en tu caso, eh, tú que has estado, ya te digo, en Alemania, por ejemplo, has estado con Jan Tibrat, has estado varios años con él. Tu, tu éxito, por ejemplo, ya que has tenido a Juan muchos años y ahora mismo está bastante asentado jugando Bundesliga, tú puedes decir que el éxito es
que el éxito de Juan es por gran parte gracias a ti, pero también hay otros entrenadores, como es, por ejemplo, Jan Zibrat, o incluso a lo mejor Alfredo, un poco más trabajando desde la distancia. Ahí ya yo me pierdo un poco, pero yo seguro, conozco que tanto Jan como tú habéis estado allí con Juan y le habéis dedicado un tiempo importante. Creo que ambos entrenadores tenéis un gran mérito. No sé si decir que uno tiene más que otro, pero que es importante decir que todos son parte del resultado al final, que es el jugador, como bien decía Gorky. Y al final, ahí tienes razón. Al final es lo que te digo, ya no es solo los entrenadores, sino el conjunto de, no sé cómo llamarlo, de situaciones que se dieron allí para que ese grupo pues saliera bien en ese momento determinado. El resto de compañeros que también había alrededor, que al final pues se nutrían unos de otros también. Y al final pues eso, se formó un buen grupo, una buena sala, varios entrenadores, también estaban los 2 chinos colaborando con nosotros, menos tiempo y no estaban todos los días, pero también han aportado, yo creo que gran valor. Y bueno, al final es eso, un trabajo conjunto de mucha gente. Y que al final yo lo que digo es que Juan, por ejemplo, haga buenos resultados, beneficia a ambos entrenadores en el sentido de que os aumenta el caché, digamos. O sea, esto al final es como si los LeBron tienen su entrenador, a lo mejor el entrenador de los LeBron no es nadie y de repente los LeBron pegan el petardazo, suben un montón de posiciones y están como ahora, y el entrenador de los LeBron ya coge un nombre, ya se empieza a saber quién es el entrenador de los LeBron. Entonces, me parece importante ese dato. Dime, Gorky. Yo me voy a mover ahora porque tengo que coger el cargador de la batería, pero os hago una pregunta. ¿Cómo veis vosotros el tema de las clases particulares? Porque sé que, por ejemplo, en Estados Unidos las tiendas de Pink Pod y estas que han abierto, y bueno, no solo esas, sino que las clases particulares están a la orden del día y es lo más normal, ya no solo para el alto rendimiento, sino para la gente que quiere aprender, principiantes, intermedio, incluso alto nivel. Está haciendo clases particulares Cowley, yo qué sé, gente muy buena. Yo creo que Matilda, creo que estaba, el otro día entré, creo que eran $115 la hora. Romain Lorenz, el jugador francés que está, bueno, se ha ido a vivir allí a Nueva York, también creo que era como unos $100 y pico la hora. En China, yo sé de primera mano que esto es lo más normal del mundo, con clases particulares de 30, 40, 50 euros la hora. ¿Vosotros cómo lo veis aquí o qué información tenéis o cómo lo podemos aplicar a España? A ver, dime, Bene. No, digo que el modelo que hay en Estados Unidos, en este caso en muchos centros, pues es un poco diferente. Como dice Gorka, yo conozco también cómo trabajan en algunos sitios. Allí, por ejemplo, tienen varios entrenadores, ¿vale? Y es el jugador el que a lo mejor elige, pues hoy cojo a este y cada uno pues tiene sus horas y el resto de jugadores pues les va cogiendo hasta que sus horas se llenan. ¿Me entienden? No tienen el por qué pagar individualmente, que también hay otros sitios que también. Entonces es un modelo un poco diferente. Al final, volvemos a lo mismo. Si es para beneficio del jugador, por ejemplo, pagar a un entrenador porque yo qué sé, o a un jugador defensivo para poder tener un sparring defensivo, pues yo creo que es algo positivo. Si es algo que no tienes en tu día a día y en tu grupo, creo que es una parte muy importante del entrenamiento. Entonces, yo por lo que te digo, según para el caso, hay que ver cada caso, pero lo veo algo positivo. Yo creo que es algo que también es un nicho de mercado para gente muy concreta, el tema de las clases particulares en tenis de mesa. Creo que también hay que tener en cuenta que en general esto está hecho para gente con dinero. Hay que tenerlo en cuenta. Es algo que se está dando mucho, sobre todo en países, como decís, como Estados Unidos, Inglaterra, y que es de gente que confía en jugadores profesionales para llegar más rápido al nivel que ellos quieren. Para mí, creo que no es el camino para llegar a ser profesional, en el sentido de que creo que está bien coger una persona que sabe muy bien lo que es ser profesional, pero necesitas muchas horas de entrenamiento fuera de estar con esa persona, con ese entrenador, con ese sparring. Entonces, creo que eso es lo que la gente no ve, que se cree que con, tengo un ejemplo, 10 horas
con un jugador profesional vas a llegar a un nivel muy alto. Y es todo lo contrario, necesitas más horas fuera de ese estar con el sparring, estar con el entrenador y seguir entrenando, descubriendo, buscando, para luego, cuando estás con tu entrenador, sparring, como lo quieras llamar, aproveches también lo que te dice. Bueno, dale, Gorka. Yo creo que, bueno, nosotros también estamos muy ligados al alto rendimiento, los tres, y hay veces que tenemos que pensar bueno, que el tenis de mesa no es solo para la gente de alto rendimiento y bueno, que hay gente que yo, por ejemplo, he dado clases particulares a una señora de 60 años porque le encantaba el tenis de mesa y porque veraneaba en San Sebastián y porque quería aprender tenis de mesa y bueno, ella había hecho otros deportes, pero le encantaba y era feliz. Y bueno, a mí me encantaba hacer clases con ella, ¿no? Y bueno, también es otra parte de ganarse la vida, ¿no? Como entrenador, que tampoco no es tan fácil en nuestro deporte, ¿no? Entonces, yo sé que en el tenis hacen clases particulares sin querer ser profesionales, muchísima gente, a muchísimo dinero. Y en el pádel estoy seguro que también, no lo conozco tanto. Entonces, Sí, bueno, en el pádel sí, Gorka. En el pádel, de hecho, jugadores profesionales para complementar su salario, como a lo mejor alguien del top, vamos a poner una pareja que esté 100 del mundo, hace clases particulares como extra, porque el pádel, si sales de las 40, 50 mejores parejas, no es un deporte tan económicamente rentable. Entonces complementan esas clases particulares con el circuito profesional para ganar un extra y para tener ya un salario digno. sí, yo conozco el caso de algunos españoles que se han ido a Estados Unidos bueno, y entrenadores que están allí, que es lo que dice Bene, tienen una clase a las 4, otra a las 5, otra a las 6, otra a las 7, 4 clases a $80 y se han ganado $320 en esa tarde. Entonces, pues te vas 2 meses a Estados Unidos o un mes a Estados Unidos o conoces gente, tienes contactos y bueno, es un buena manera de ganar dinero. Entonces, sé que en España, en muchos sitios, no está muy de moda, no está muy, pero bueno, yo creo que en otros sí. Yo creo que en Cataluña está mucho más arraigado este modelo y bueno, no sé si vosotros conocéis también más sitios. Bene, Yo, tu opinión y lo cerramos ya. vale, no, por las dos cosas que habéis hablado cada uno, en Alemania sí que está más extendido el tema de las clases particulares dentro del mundo amateur. Hay gente que de hecho se dedica solamente a eso y es su profesión. Que aquí en España pues es algo que no es habitual y no se da. Pero bueno, sí que conozco a alguno que no vive de eso, pero de vez en cuando hace alguna clase particular, pero no como profesión como tal. Y luego, por lo que estabas hablando tú, obviamente para un grupo, por ejemplo, de jóvenes de rendimiento, para mí el grupo es una parte fundamental, ¿vale? No puedes basar solo tu entrenamiento, dar clases con un buen jugador, como tú dices, 10 clases con un buen jugador y creerte que por eso no. Al final, el día a día y el grupo creo que es la base de una sala y es lo más importante. Muy bien. Pues con esto, señoras y señores, vamos a cerrar ya el podcast. Este va a ser el podcast más largo, yo creo que hemos tenido, pero yo creo que va a merecer la pena porque, bueno, tener aquí a dos entrenadores de alto rendimiento que son ahora mismo para mí referencia en España, pues es muy interesante y hay muchas cosas que hemos hablado y que seguro que vamos a poder compartir con vosotros en estos días. Y le pregunto a Bene primero si ha estado bien, si ha estado cómodo, si le ha gustado la experiencia de Pin Podcast. Claro que sí, ya tenía ganas de venir, ya te lo dije, así que encantado. Y lo que también te digo es, para la próxima vez que vengas, porque sé que vas a venir más veces, ¿te hacemos un test picante? Para la próxima. Si quieres, para la próxima lo hacemos. Sí, hombre, sí. Gorka es que ya lo ha dicho directamente, ha dicho, para adelante. Tú sabes que yo voy a contestar a todo, tú no te preocupes. Perfecto, es que es lo que nos gusta, Bene. Es que por eso te pagamos tanto, Bene. Por eso te pagamos tanto, coño. Entonces, por eso, para que la gente venga y se moje. Por eso pagamos tanto aquí, joder. Bueno, señores, aprovecho también para darle las gracias a Gorky, que ha estado un día más aquí al pie del cañón, un tío que ya es habitual en Pin Podcast. Y nada, y nos despedimos para que la gente ya con este podcast de hora y algo que ha salido
tenga suficiente. Intentaremos el próximo un poquito más cortito, ¿vale? Intentaremos estar por debajo de la hora, pero hoy también merecía la pena porque hemos hablado de muchos temas y muy interesantes. No me enrollo más. Muchas gracias, chicos, por venir. Y nada, nos vemos en el próximo programa, todos los lunes y todos los jueves aquí en PIN Podcast. Adiós. Chao, chao.